En el estoicismo, la idea de dejar de ser tan amables está relacionada con la noción de que la verdadera virtud y la bondad no dependen de la complacencia superficial o la búsqueda de la aprobación de los demás, sino más bien de la práctica de la virtud con integridad y autenticidad. Estas son las claves estoicas para controlar nuestra amabilidad con el resto. Autenticidad sobre la aprobación. Los estoicos enfatizan la importancia de actuar de acuerdo con los propios principios y valores, en lugar de buscar constantemente la aprobación o el reconocimiento de los demás. Ser amable solo para agradar a los demás puede conducir a una falta de autenticidad y coherencia en el carácter. Sin embargo, ser auténtico implica vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos y actuar en congruencia con lo que creemos que es correcto, incluso si esto significa ir en contra de la corriente o no obtener la aprobación de los demás. Los estoicos valoran la coherencia en el carácter, lo que significa que nuestras acciones deben reflejar nuestros valores y principios en todas las circunstancias, independientemente de las presiones externas o las expectativas sociales. Practicar la autenticidad también implica aceptarnos a nosotros mismos tal como somos, con nuestras virtudes y defectos. Esto nos permite ser honestos y genuinos en nuestras interacciones con los demás, en lugar de tratar de ocultar o modificar nuestra verdadera identidad para obtener la aprobación de los demás. Buscar constantemente la aprobación externa puede llevar a una dependencia emocional y a una sensación de inseguridad personal. Ser auténtico nos permite desarrollar una base sólida de autoestima y confianza en nosotros mismos, lo que nos permite ser menos afectados por las opiniones de los demás. La autenticidad nos ayuda a cultivar la resiliencia emocional y la fortaleza interior necesarias para enfrentar la adversidad y superar los desafíos de la vida. Al vivir de acuerdo con nuestros propios principios y valores, podemos mantenernos firmes en nuestras convicciones incluso en tiempos difíciles. Claridad en los límites. La amabilidad excesiva puede llevar a la complacencia y la falta de límites personales claros. Los estoicos reconocen la importancia de establecer límites saludables en las relaciones interpersonales y de practicar la virtud con discernimiento, incluso si esto significa no ser siempre complaciente o agradable. Antes de poder establecer límites claros, es fundamental tener un buen entendimiento de uno mismo. Los estoicos enfatizan la importancia del autoconocimiento, que implica comprender nuestras propias necesidades, valores y límites personales. Establecer límites claros es una forma de demostrar respeto mutuo en las relaciones. Al comunicar de manera clara y firme nuestros límites, permitimos que otros sepan cómo pueden interactuar con nosotros de manera respetuosa y considerada. Los límites claros nos protegen de ser explotados, abusados o manipulados por otros. Al establecer límites saludables, podemos proteger nuestra integridad emocional, mental y física, y evitar situaciones que puedan ser perjudiciales para nosotros. Establecer límites claros es fundamental para mantener relaciones saludables y equilibradas. Esto implica comunicar nuestras necesidades y expectativas de manera honesta y abierta, y estar dispuestos a negociar cuando sea necesario para llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio. Practicar la moderación en nuestras interacciones con los demás también implica tener la disciplina para mantener nuestros límites, incluso cuando pueda resultar difícil o incómodo hacerlo. La autodisciplina es una cualidad valorada en el estoicismo, ya que nos ayuda a mantener el control sobre nuestras acciones y decisiones. Foco en la virtud. En lugar de enfocarse en ser amable por el simple hecho de ser amable, los estoicos abogan por enfocarse en practicar la virtud en todas las áreas de la vida. Esto puede implicar ser justo, valiente, prudente y sabio en nuestras acciones, incluso si esto no siempre se percibe como amable por los demás. Los estoicos sostienen que el objetivo principal de la vida es vivir de acuerdo con la virtud. En lugar de buscar la riqueza, el placer o el prestigio como fines en sí mismos, se enfocan en cultivar cualidades como la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza. Para los estoicos, las acciones virtuosas son aquellas que están en línea con los principios de la virtud, independientemente de las consecuencias externas. Esto significa que una persona virtuosa actuará correctamente incluso en situaciones difíciles o desafiantes. El foco en la virtud implica vivir con integridad y coherencia, actuando de acuerdo con los valores y principios personales en todas las áreas de la vida. Esto significa ser fiel a uno mismo y mantenerse firme en las convicciones incluso cuando enfrentas presiones externas.
Practicar la virtud requiere autodisciplina y autocontrol para resistir las tentaciones y los impulsos que pueden desviar a una persona del camino virtuoso. Esto implica ejercer moderación en el placer, tener coraje para enfrentar los desafíos y mantener la calma en medio de la adversidad. El foco en la virtud impulsa a las personas a buscar constantemente el crecimiento personal y la mejora continua. Esto implica reflexionar sobre las propias acciones, aprender de los errores y esforzarse por ser cada vez más virtuoso en la vida cotidiana. Resiliencia emocional. La búsqueda constante de ser amable puede hacer que una persona sea vulnerable a la manipulación emocional o el abuso por parte de otros. Los estoicos valoran la resiliencia emocional y la capacidad de mantenerse firmes en los propios principios, incluso en situaciones difíciles o conflictivas. Los estoicos enseñan que gran parte de lo que experimentamos en la vida está más allá de nuestro control. Por lo tanto, la resiliencia emocional implica aceptar serenamente las circunstancias que no podemos cambiar y enfocar nuestra energía en aquello sobre lo cual sí tenemos control, nuestras propias respuestas y actitudes. Cultivar la resiliencia emocional implica desarrollar una fortaleza mental que nos permita mantenernos firmes ante la adversidad. Los estoicos promueven la práctica del autodominio y el autocontrol, aprendiendo a controlar nuestras emociones y pensamientos incluso en momentos de gran dificultad. La resiliencia emocional se fortalece cuando adoptamos una perspectiva más amplia y sabia sobre la vida. Los estoicos enseñan a reflexionar sobre nuestras experiencias desde una visión más objetiva y racional, reconociendo que los desafíos pueden ser oportunidades para crecer y aprender. La resiliencia emocional implica aprender a valorar y encontrar significado en el presente, en lugar de preocuparnos en exceso por el pasado o el futuro. Los estoicos enseñan la importancia de vivir en el momento presente y enfrentar cada situación con calma y serenidad, sin permitir que el miedo o la ansiedad nos paralicen. Los estoicos promueven la idea de la autosuficiencia emocional, que implica encontrar la felicidad y la satisfacción dentro de uno mismo, en lugar de depender excesivamente de circunstancias externas o de la aprobación de los demás. Cultivar la resiliencia emocional nos permite mantenernos equilibrados y centrados incluso en medio de los desafíos. Equilibrio en las relaciones. La moderación en la amabilidad puede ayudar a mantener un equilibrio saludable en las relaciones interpersonales, evitando la sobrecompensación o la dependencia emocional en los demás. Los estoicos valoran las relaciones basadas en la virtud, el respeto mutuo y la reciprocidad, en lugar de la complacencia o la sumisión excesiva. Los estoicos enfatizan la importancia de mantener relaciones basadas en la reciprocidad virtuosa, donde ambas partes actúan con honestidad, integridad y respeto mutuo. Esto implica que las acciones y comportamientos en la relación estén alineados con las virtudes estoicas, como la justicia, la amabilidad y la benevolencia. El equilibrio en las relaciones implica una comunicación abierta y honesta entre las partes involucradas. Los estoicos valoran la sinceridad y la transparencia en las interacciones interpersonales, lo que contribuye a construir una base sólida de confianza y entendimiento mutuo. En el estoicismo, se reconoce la importancia de respetar los límites personales y las necesidades individuales en las relaciones. Esto implica reconocer y aceptar los límites de uno mismo y de los demás, y actuar con consideración y empatía hacia las necesidades y los deseos de cada persona involucrada. Los estoicos promueven la moderación en las emociones como un componente clave del equilibrio en las relaciones. Esto implica no dejarse llevar por las pasiones o los impulsos emocionales, y mantener la calma y la serenidad incluso en situaciones difíciles o conflictivas. El equilibrio en las relaciones también implica aceptar la imperfección tanto en uno mismo como en los demás. Los estoicos enseñan la importancia de ser compasivos y comprensivos hacia las debilidades y limitaciones humanas, y cultivar una actitud de tolerancia y aceptación en las relaciones interpersonales. En resumen, el estoicismo no aboga por la falta de amabilidad, sino más bien por practicar la virtud con integridad y autenticidad, incluso si esto implica moderar la amabilidad en ciertas situaciones para mantener el enfoque en lo que es verdaderamente importante, actuar con virtud y vivir de acuerdo con nuestros principios más elevados. Suscríbete para más reflexiones estoicas.